Buenas tardes. El día de hoy le vamos a hablar acerca de las teorías de la globalización. Los acompañaremos Heidi Francisca Pimiento Gallardo, Nidia Esperanza Gallardo Pérez y Luis Antonio Ortega Jacome. Hablaremos acerca de las teorías de la globalización de pensadores contemporáneos. Iniciaremos con Marshall McLuhan, a continuación Zygmunt Bauman y finalmente Marco Raúl Mejía. Recordemos que la globalización, que es un proceso económico, tecnológico, político, social, empresarial y cultural a escala mundial, que consiste en la creciente comunicación e interdependencia de los mercados, uniéndose en sociedades y culturas a través de una serie de transformaciones sociales, económicas, políticas, que les dan un carácter global. Las características de la globalización son las integraciones de las economías locales a una economía de mercado mundial. Esta economía de mercado mundial le da mayor importancia a las empresas multinacionales, a la libre circulación del dinero y también del trabajo, implantando definitivamente así una sociedad de consumo. Hay competitividad y seguridad jurídica. Y en lo tecnológico, la globalización depende de los avances en la conectividad, no solamente en el transporte, sino también en las telecomunicaciones. Así se masifica el uso de las TICs por medio del Internet. En la cultura se caracteriza por un espacio y por un proceso de interrelación global. Las sociedades y las culturas locales, por medio de la tecnología, se convierten en una cultura global y de allí viene el término aldea global. Este término aldea global fue creado por Marshall McLuhan. Entonces McLuhan hablaba de que las personas a veces no percibimos las distancias ni en tiempo ni en lugar con otras personas, sino que las hacemos cada día más cortas por medio de los aparatos electrónicos, de la comunicación inmediata y mundial de todo tipo de información. Entonces eso estimula que esos medios electrónicos de comunicación crezcan cada día más. Marshall McLuhan nació en 1911 y muere en 1980 en Canadá. Fue profesor, crítico literario, dictó teoría de la comunicación y es visto como un gran visionario del presente y el futuro de la sociedad de la información. Hacia finales de la década de los 60 y principios de los 70, entonces McLuhan acuña el término aldea global para describir esta interconexión humana a escala global generada por los medios de comunicación. Él plantea unas teorías, básicamente una teoría con tres postulados. Entonces, habla de las tres eras de la humanidad, habla de los medios como extensión del hombre, el medio es el mensaje y medios calientes y medios fríos. Con las tres eras de la humanidad iniciamos con la era preliteraria o tribal, donde él decía que el protagonismo lo tenía la palabra. El espacio era acústico, antes de que se extendiera la escritura. Él habla también después de una era Gutenberg. Entonces, como todos sabemos, con la creación de la imprenta existió mucha movilidad en términos de información, en términos de impresión, y el entorno se tornó nuevo para todo el mundo y nace un nuevo ambiente, el espacio ilustrado, la palabra escrita y el espacio urbano. A continuación sigue la era electrónica, que es en donde todos los dispositivos electrónicos toman gran importancia porque son el medio por el cual existe la comunicación inmediata y en tiempo real. De lo que hablaba McLuhan era que la velocidad de estas comunicaciones iba a ser un cambio y una transformación en toda la sociedad humana y que el progreso tecnológico podía comunicarse de manera instantánea y directa en esta aldea global, que en realidad pues es una metáfora para decir que estoy aquí ahora e interconectado, pero también hacía como una propuesta y decía, si queremos salvarnos de morir ahogados por los medios de nosotros mismos hemos creado, primero debemos observarlos y luego entenderlos. Después habla de los postulados, los medios como extensiones del hombre. Entonces los medios como aquellas herramientas que utiliza el ser humano para sobrevivir día a día. Habla de la ropa como una extensión de la piel,
como la bicicleta como una extensión del pie, la computadora como una extensión de nuestro sistema nervioso central, específicamente nuestro cerebro. Y el medio es el mensaje, que es el tercer postulado. Y él dice que el poder para modificar el curso y funcionamiento de las relaciones y actividades humanas está no solamente en el medio, sino en el mensaje, que a veces vemos el mensaje solo como un contenido, como una información, pero que olvidamos que ellos son un equipo, o sea, que actúan en pares. Ejemplo, si el telégrafo contiene la palabra escrita a su vez contiene un discurso. De esta manera, entonces existe una relación entre el contenido y el medio. Y estos medios los dividen en medios calientes y medios fríos para términos de comunicación. Entonces, en términos de comunicación, los medios calientes son los de alta definición: radio, imprenta, fotografía, películas, conferencias. Y los medios fríos son de baja definición, o sea, el habla, dibujos animados, televisión y seminario. Los medios calientes son los que hoy vivimos y apreciamos en nuestro entorno educativo. Son los dispositivos móviles los reyes de estos medios calientes, porque permiten que las personas se comuniquen en tiempo real, no solamente con audio, video, sino también con imágenes, y expresan todo su sentimiento y se dan cuenta de todo lo que está haciendo las otras personas en cualquier parte del mundo por medio de las redes sociales. Las redes sociales, entonces, con el celular decimos que son unos medios calientes, pero también han ayudado a desarrollar muchas industrias, como la industria de la música, es el caso de Spotify, la industria de la relojería y de los dispositivos electrónicos como por Apple. Tenemos también la industria de la impresión y la publicidad en el caso de Google y Facebook. ¿Qué debemos hacer los profesores? Los docentes debemos volvernos competentes en el uso de las TICs para poder en realidad dar un buen manejo a las tecnologías dentro del salón de clase, pertenecer a comunidades virtuales, aprovechar los soportes y las plataformas educativas como Edmodo y interactuar constantemente con ellos y con las tecnologías. Muchísimas gracias. Buenas. Les voy a hablar de Simón Bauman, un sociólogo, filósofo, ensayista polaco de origen judío. Nació el 19 de noviembre de 1925 y murió el 9 de enero del 2017 a los 91 años de edad. Desarrolló el concepto de modernidad líquida. Los líquidos, a diferencia de los sólidos, no se conservan durante mucho tiempo. Están en constante cambio. La liquidez es una metáfora para entender la historia actual de la modernidad. La sociedad líquida es una sociedad sin puntos de referencia, inestable, donde predomina la incertidumbre y el sentimiento de vulnerabilidad. Haciendo un comparativo entre el conocimiento de la modernidad sólida y la modernidad líquida, podemos ver en la modernidad sólida que la educación tenía un valor en la medida que ofreciera un conocimiento de valor duradero. Anteriormente se educaba o se formaba para desempeñar un cargo fijo estable donde la persona se vinculaba a una empresa y duraba hasta su jubilación o que se pensionara. Hoy en día la modernidad líquida, el conocimiento se ve como una mercancía de uso instantáneo, por lo que debe ser cambiante y mejorada. Los cambios del conocimiento se ajustan de manera instantánea cada vez que se va acelerando el consumismo. El consumismo se define como un goce breve de las cosas, es decir, que debemos aprender a vivir en un mundo saturado de información. Realizando un comparativo en el aspecto social y el aspecto educativo, a partir de la modernidad líquida podemos apreciar que el aspecto social nos presenta inseguridad, es superficial, hay fragilidad, incertidumbre, inestabilidad, insatisfacción e individualismo. Lo reflejamos en las diferentes instituciones del aspecto social y en la que más se aprecia es en la institución familiar, que es la base de la sociedad, donde hoy en día no hay una familia estable. Por lo general, las parejas
se casan, se unen y a los 2 o 3 meses cada uno parte por su lado, dejando a sus hijos al cuidado de personas que no son sus padres. Esto genera inestabilidad e inseguridad. En el aspecto educativo, la sabiduría y el conocimiento cambian rápidamente. Con un clic se accede a grandes volúmenes de información. El conocimiento se toma como una mercancía de uso instantáneo y no hay almacenamiento de conocimiento. Según Bauman, el aprendizaje es un producto o una cosa que se consigue únicamente durante un periodo, existiendo la tendencia de la fiebre de certificación. Considera que debe haber un modelo educativo que despierte el apetito de aprender y que no solo evalúe y legitimice las capacidades. Anteriormente el conocimiento se concedía como un producto eterno, permanente e irrenunciable, que concedía estatus. Hoy en día el conocimiento tiene pronta caducidad. Bueno, muchas gracias. Buenos días, doctora y compañeros del curso Sociopolítica. Hoy he querido presentarles a ustedes el trabajo del doctor Marco Raúl Mejía Jiménez, que es un educador popular colombiano, nacido en Antioquia, muy seguidor de los procesos de pedagogías críticas latinoamericanas, estudiante de Paulo Freire, conocedor de los temas de globalización y capitalismo. He querido llevarlos a través de un recorrido que él hace y de cómo él considera que la educación estamos inmersos en un cambio de época. Él nos lleva a la época de la posguerra, donde se reconfiguran las formas de producción y cómo esas formas de producción tienen su impacto en el currículo como elemento dominante como forma dominante de organizar la educación. Y vemos cómo desde el currículo se construye atendiendo, en el caso del taylorismo, por lo menos las formas de organizar la administración, como en el caso del fordismo se atiende para la memorización, para la formación de obreros, como en el caso del posfordismo, esos obreros ya deben manejar máquinas, entonces el currículo se organiza para ese manejo de máquinas, como en el caso del toyotismo se organiza para que los obreros atiendan criterios de calidad, criterios de trabajo colaborativo y criterios de sistemas de conocimiento. En tal sentido, el doctor Marco Raúl nos habla de que este cambio de época en el que estamos inmersos solo se había presentado en la humanidad, citando a Charpak, cuando el hombre dejó de ser nómada y ya pudo ser agricultor. Estos cambios han atendido a través de la incorporación de cambios en el soporte tecnológico. En el caso de por lo menos la transistorización con la radio, ya él habla de la internalización, de ya cómo nosotros dejamos de escucharnos en nuestro contexto local y empezamos a escuchar el mundo, que es lo que está hablando a través de la televisión. Ya empezamos también a conocer qué es lo que hay en otros lugares del mundo, a través del chip y la informática empezamos a tener ya pantallas, computadores, y con la aparición del internet y la unión de estos equipos, el engranaje de estos equipos, ya empieza la telemática y la biotecnología. Estos cambios han generado un cambio en la manera de actuar social, en la manera como nosotros nos comunicamos, en la manera como nosotros nos integramos, y la educación no es ajena a ese problema. La educación, a partir de estos cambios, ha entrado en crisis, y esa crisis la vemos en el sentido de que se cita en 1983 la Comisión de la Calidad,
Esa comisión de la calidad en un marco de 10 años hace reflexiones y establece que, que el nuevo modelo pedagógico para este tiempo, para atender estos cambios, es el llamado STEM, centrado en la ciencia, la tecnología, la ingeniería y la matemática, y transversalizado por la lectura y la escritura. Eso ha llevado a que haya un debate profundo eso, parecido al que hubo con los humanistas y los teológicos en la antigüedad. Hoy se habla de que si seguimos educando bajo este sistema o seguimos o buscamos un conocimiento y la formación de un ser humano integral. Este STEM deja un poco de lado las humanidades y nos centra en competencias, en estándares, que es bajo el sistema que hoy estamos formando los docentes colombianos, a través de las mallas de aprendizaje, a través de los referentes de calidad que pide el Ministerio de Educación, ¿no? A través de las pruebas PISA, las pruebas que se aplican en el país, las Saber Pro, las Supérate con el saber. Entonces estamos formando bajo este sistema. Este sistema entra en crisis porque venimos viviendo 7 transformaciones. El doctor Marco Raúl nos lleva a hablar de transformación en el conocimiento a considerar de que ya por lo menos no estamos en una ciencia lineal, sino en una ciencia no lineal. A que ya estamos no en una física mecánica, sino en una física cuántica, en que ya estamos en una valoración del conocimiento inmaterial, que vemos también que hay unos cambios en la tecnología, en que si hoy una persona que ha fallecido en el pasado y volviera a vivir, esto tendría que manejar cerca de 30 aparatos tecnológicos en la vida cotidiana. Entonces vemos un cambio en la información, en que de manera muy rápida se está multiplicando por 3 la información contenida en las bases de datos. Esos cambios están tocando la educación porque nuestros estudiantes están pudiendo acceder a esa información, lo que no implica que accedan a conocimiento y que de manera muy fácil ellos cortan y pegan en los trabajos, y nosotros muchas veces como docentes vemos el trabajo y pensamos que el estudiante está aprendiendo. Vemos que hay una reconfiguración de nuevos lenguajes. Pasamos de un lenguaje oral a un lenguaje escrito y hoy estamos inmersos en un lenguaje digital. Vemos que cada día esto gana terreno los temas de innovación. Vemos como países como Suiza, que no producen un solo grano de cacao de manera natural, sí tienen el mejor chocolate del mundo, y eso lo hacen gracias a sus sistemas de innovación que están recolectando, que están investigando. Vemos que hay cambios en la investigación. Entonces todo eso hace que la escuela se convierta en un territorio en disputa. La manera como nosotros los docentes vamos a leer hoy en día, incluso el modelo capitalista, nos habla el doctor Marco Raúl, no tiene claro el modelo pedagógico para atender estas 7 transformaciones. Y hoy la pregunta que nosotros nos debemos hacer como docentes es educar para qué, en torno de esas 7 transformaciones que nos cita el doctor Marco Raúl Mejía. En tal sentido, él habla de que nosotros debemos construir él lo denomina geopedagogías, en las que el docente haga uso, no se quede solo en el uso de los artefactos tecnológicos como una simple ferretería, ¿sí? Sino que podamos llegar a un diálogo en el que se reconfiguren mediaciones que nos permitan a los docentes generar dinámicas en la que nuestros estudiantes no pierdan esas características de lo local, nuestras costumbres, nuestras tradiciones,
sin dejar de tener esa mirada global, ¿sí? Él lo llama no dejar de ser hijos de la aldea, ¿sí? Pero con una proyección global, ¿sí? Entonces es ahí donde está hoy el debate y donde nosotros como docentes tenemos un campo perdido porque esto, el Banco Mundial, la OCDE, ellos tienen una gente ya trabajando en esas nuevas dinámicas de cómo el sistema educativo debe atender los intereses del capital. Nosotros como docentes debemos ser un poco cuidadosos con cómo nosotros vamos a enfrentarnos a estos cambios. Ya hoy en el país se habla el gobierno ya está hablando de una educación virtual en la que desplaza al docente. Entonces nosotros como docentes debemos ser muy cuidadosos en cómo vamos a hacer frente a esas nuevas transformaciones y cómo no vamos a dejar perder la importancia que tiene el docente en los procesos educativos al reconfigurar esas nuevas mediaciones que van a hacer que realmente tenga sentido la educación en el futuro. Gracias, muy amables.